Bueno, Uriel, para empezar, ahí está, primero presentate, vuelve a mí y ahí te hago la primera pregunta. Dale, bueno, ¿qué tal? Soy Grillo, soy recientemente licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Eh, Pertenezco al Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Sociales, al Cross Regional Group for Democracy del Ágora Institute de la Johns Hopkins University y soy coordinador del área de Relaciones Internacionales de Ágora Argentina. eh, y creo que ya no tengo más currículum que contar. Una pregunta justo que se estaba, digamos, en esta era de la inteligencia artificial y demás, digamos, del aceleracionismo. ¿Cómo se ven los conflictos políticos, sociales, digamos? ¿Cómo se analiza la realidad en un marco en donde la información va a una velocidad a veces desquiciante? ¿Cómo, antes de entrar si quieren temas más políticos, cómo se analiza la realidad? ¿Cómo se ve? ¿Qué reflexiones puede hacer, digamos, de la sobreabundancia de información, ya sea en redes sociales, en otros lugares, y hasta cuánto esa información es fake o no, digamos, cómo se hace el conocimiento académico en un mundo tan acelerado? Y es muy difícil realmente, es complicado y la respuesta quizás está en la interdisciplinaridad, en encontrar nuevas formas de captar conocimiento. O sea, vengo de experiencias recientes en cátedras de la UBA donde están buscando la vuelta para adaptar el uso del IA, que lo ven como algo inescapable, con criterio, ¿no? No es lo mismo pedir una vez que te escribe un trabajo que usar la IA para buscar bibliografía o usarla como data entry, que creo que data entry es un gran uso para la IA. O sea, es algo que estoy interesado y que estoy investigando de a poco, metiendo en ese mundo muy complejo, del cual tiene mucha matemática, eh, pero que es necesario y que considero útil para las ciencias sociales, poder utilizar la IA y los motores de IA para lograr canalizar los cantidad gigante de información que estamos teniendo en nuestros días. Cada clic es un dato y cada clic es político, aunque no parezca. Es importante, creo que un ejemplo muy tonto y simple y bajado a tierra es la reciente llamada campaña de Argentina. Yo no sé si se llama la campaña de Argentina, o sea, no es un nombre que rechazaría, pero es un nombre que tomaría tan determinísticamente, pero sí cada clic que fue generando algoritmo con su parte orgánica o inorgánica fue político y es necesario analizarlo y es necesario ordenar esa información porque se llama bloques de información inestructurados. Hay que lograr estructurarlos para poder hacer ciencia con eso y canalizarlos en programas de datos para entender qué está pasando en la realidad en redes sociales y cómo esto se traspasa a nuestra realidad, porque hubo ataques a ciudadanos argentinos a lo largo del mundo. Un ejemplo también sencillo, que la normalización de la violencia hacia el argentino terminó causando que el micro de Tigre, que fue a jugar en Uruguay, lo balearan. Y dentro del mismo ámbito futbolista, y podemos ejemplos patear para arriba. Pero hablábamos de la campaña anti-Argentina, también se puede decir, a ver. Este mundial entronca directamente con en una época muy particular de los Estados Unidos. Está estando en guerra con Irán, en enfrentamiento con China, en la invasión en Venezuela en enero. ¿Qué se puede dar la situación de los Estados Unidos en un momento de prácticamente estoy peleado con todos, pero aún así hago un espectáculo deportivo en el cual se tiran algunas así por debajo de la alfombra las incoherencias políticas brutales? Un año que este año fue, digamos, de una expansión norteamericana imprevista o a tontas y a locas, digamos. Yo no sería una expansión, no hablaría de una expansión americana o algo estadounidense, usando bien el término, porque Estados Unidos en realidad planteó un repliegue. Lo que sí está atacando puntos en términos políticos, está atacando choke points mundiales, o sea, puntos clave del comercio internacional en un mundo interdependiente que le permiten controlar el flujo económico y de información. Gente especializada en cuestiones geoeconómicas te habla del estrecho de Hormuz como el flujo para el flujo del petróleo, los cables submarinos que son los que conectan las cuestiones de Internet. Estados Unidos está controlando puntos claves en la cuestión de Somalia y el árbitro, por ejemplo, el árbitro que rechazan el visado, el mejor árbitro de África, según la Confederación Africana, es un somalí. Somalia que controla el acceso al Mar
Rojo para acceder al Mediterráneo. Eh, como, el árbitro fue rechazado porque Estados Unidos promueve al Estado de Somalilandia, que permitiría limitar el poder somalí en el acceso en un lugar tan clave en el mundo. Y respecto a las contradicciones políticas de Estados Unidos, yo creo que eso, hay muchos puntos por el cual abarcar el tema. Un institucionalista te hablaría de los vicios del populismo. O sea, si vos vas a Levitsky, por ejemplo, te va a hablar de los, y lo decía en 2016, Levitsky, los vicios del populismo y, y las formas peyorativas del populismo van a decirte que es lo que daña la institucionalidad estadounidense y la forma de ser de Trump es el gran problema. Algunos van a decir que es debido al comportamiento de los diferentes lobbies contradictorios, tanto Silicon Valley como el israelí, como los grupos agropecuarios, como los grupos del complejo industrial militar. O sea, ahí tenés una explicación politológica para el complejo funcionamiento de la política estadounidense, sumado a la capa federal de Estados Unidos, que no es menor. Eh, Después tenés el nivel 2 o el plano encima, que es el juego internacional y la competencia con China, que yo no diría un enfrentamiento, sino diría competencia, porque no hay dos países más interdependientes y que se expliquen el uno y el otro mutuamente como Estados Unidos y China hoy día. Y lo que pasaba lo mismo a Estados Unidos en la época de la Unión Soviética, no es algo nuevo. Sí, con capas nuevas, porque estamos en un mundo de información y no, entonces es todavía más complejo de entender. Eh, y bueno, así podría estar un montón, pero el mundial eh, es una herramienta de soft power en términos de Nike, y es una herramienta que permite mostrar el producto de Estados Unidos como algo estabilizado, aunque se muestren las contradicciones, como algo estable, algo poderoso, y la bravuconada de Trump de subirse a entregar la copa a él y querer aparecer en la foto que lo hayan cortado esta vez, eh, es un intento de Estados Unidos o un ejemplo de ver cómo Estados Unidos intenta retener ese puesto hegemón. Está en declive, pero Estados Unidos, dicho por el mismo Henry Kissinger, o sí, el mismo Henry Kissinger, fue el hegemón más feroz de la historia de la humanidad. No creo que sea tan sencillo ver cómo se va corriendo sin luchar de ese puesto. Y más con una China que no tiene voluntad hegemónica realmente. Sobre el tema de Irán me interesa, mejor dicho, sobre el mundo árabe. Después del 11 de septiembre se incumbe lo que se llama la guerra contra el terrorismo. En Sí. eso, de alguna manera, lo que va a hacer Estados Unidos es romper el islamismo político a partir de las invasiones a Irak, a Siria, etcétera, sin entender que la destrucción del Islam político va contra la formación de la cuestión nacional en Medio Oriente. Entonces, todavía en algunos países el Islam y la cuestión nacional son una misma cosa. Romper eso lleva a una especie de estado de guerra civil permanente en Medio Oriente, que a la larga va a terminar generando más problemas que soluciones para los yanquis. Entonces, uno puede decir que el enfrentamiento con Irán es la última etapa de la guerra contra el terrorismo en el cual a ver, la ausencia total de materias primas o de petróleo, pero también de otras materias primas, lleva a Estados Unidos a como una especie de bandidaje por el Medio Oriente y en el medio va dejando un tendal de desorden político manifiesto. A ver, la cuestión de Medio Oriente de Estados Unidos es difícil de explicar, es difícil de entender y si lo explicamos solo de Estados Unidos parece un cuento incompleto. Porque tenemos que volver también a la cuestión del clásico imperialismo europeo, lo mencionaban los franceses, a los ingleses y también a las empresas de Países Bajos, holandesas, mal dicho, como la Shell, porque si uno recupera la biografía como que Eugenie Nye, vamos a hablar de que hay nuevos actores en el juego internacional que son las grandes empresas multinacionales, en este caso las petrolíferas, y no hay que olvidarnos de que ellas juegan y que influyen en sus gobiernos y que no pertenecen y no son un Estado per se, o sea, no tienen personería jurídica estatal. Y también no hay que olvidarnos, si miramos a la actualidad, a Israel, que también juega y que también influye en la situación que se está en Medio Oriente. Los intereses israelíes en Medio Oriente generan una paz israelí. Es el interés que tiene Israel en el juego regional y sabe, y los israelíes entienden, lo parecen entender, según lo que vemos en su comportamiento, es que sin Estados Unidos no van a lograr esa paz israelí. Por lo tanto, presionan para que Estados Unidos participe
en dicha disputa de poder regional. No creo que Irán sea la última batalla, si es que termina, porque estamos viendo una tendencia a que las guerras se extiendan en el tiempo y que no tengan un final como lo tendría, no sé, la guerra mundial en el 45, con dos bombas atómicas. No nos parece haber un final a las guerras así marcado. Eso es mucho más complejo, es mucho más lento, es un proceso difuso, la verdad. Yo no veo un final y no veo un final con Irán. O sea, creo que en Medio Oriente va a continuar el conflicto, porque vos mencionabas por la poca diferencia entre religión y nacionalidad, y porque sigue habiendo disputa de poder en la región, porque uno no se puede olvidar que existen los saudíes, que existen los emiratíes, que juegan y que están en conflicto, que existen los turcos, que también quieren generar una paz regional turca bajo la idea o la ejida de un nacionalismo otomano, de un pasado glorioso bajo un gran político en las áreas internacionales que es Erdogan, quien es con Netanyahu, son los dos grandes actores individuales con nombres propios en la arena de Medio Oriente, con los sucesivos presidentes de Estados Unidos que fueron participando, y también, por ejemplo, británicos. Así que no lo veo tan claro y no creo que hablar de bandidaje por recursos naturales sea una respuesta tan clara. No hay respuestas claras en política, te voy a decir todo el tiempo, va a ser una cosa que te voy a mencionar constantemente. Es como cuando, si vos me decís, y vos ves que China va a expandirse al mundo, yo digo, no sé, no es tan claro. No, ¿en qué términos estamos diciendo que China se está expandiendo? Vos ves que Brasil quiere ser un hegemón regional y digo, ¿y en qué términos te gustaría que Brasil te gustaría decir que Brasil es un hegemón subregional? ¿En qué términos te gustaría decir que Estados Unidos eh, quiere generar un imperialismo en América? ¿Cómo? ¿Con qué nombre? ¿De qué manera? ¿Va? ¿Correspondiendo a qué? Es difícil determinar. O sea, y vos decís un poco tibio, sí, pero bueno, es lo mismo. La realidad es muy compleja como para casarnos con una definición y con una única forma de entender los conflictos debido a la interdependencia y como arrancaste ahí, con las diferentes formas de hacer guerra o de competir por poder en este momento, en esta historia. Y, a ver, a lo que me refería era que, a ver, Estados Unidos, a partir sobre todo de o sea, a partir del 2010-2011 surge la llamada revolución energética norteamericana, el shale oil, el shale gas y demás, y eso genera un abaratamiento de costos que permite a Estados Unidos suplir en menor medida su carencia de crudo o de alguna manera de materias primas vinculados de commodities, digamos. Pero también lo que veo es que a partir de, digamos, de la pandemia, a partir de 2020, el despegue chino, que necesita también las mismas materias primas que necesitaba Estados Unidos, con los mismos commodities antes de la revolución energética, Estados Unidos bloquea, ya sea Irán, ya sea Venezuela, como que a eso me refiero. Digamos, la guerra comercial con China también afecta al Medio Oriente. Y también la guerra con el Islam también afecta a China, o mejor dicho, la cuestión ideológica, porque la, hasta la guerra de los 6 días, lo que predominaba en el mundo árabe era el socialismo árabe era laico. Nasser, los Al-Assad y demás, que habían Sí, logrado una estabilidad política. Los que rompieron de manera decidida en la década de 70 y 80 el socialismo laico fueron los norteamericanos. Digo, ¿hasta qué punto, digamos, la económico tiene consecuencias en lo ideológico y lo ideológico tiene consecuencias en lo económico? A eso me refería, digamos. sí. A ver, volviendo a la cuestión china, ambas son potencias que necesitan de recursos naturales para expandirse. En términos de tierras raras, China está salvada, no tanto como Estados Unidos. En términos energéticos, China está buscando la independencia energética, está en un proceso similar al de Trump, extrañamente, en el querer meter todas las cadenas de valor de ciertas áreas específicas y de alta tecnología de su economía dentro de las fronteras chinas para tener independencia y generar un escudo frente a un mundo interdependiente de crisis recurrentes en términos económicos. Eh, y como arranqué, Estados Unidos se repliega del mundo, pero se queda con los choke points. Lo mencionaste, Venezuela en términos de petróleo, aunque no afectaba mucho al petróleo chino, Irán, para evitar la llegada del petróleo chino, está intentando controlar el estrecho de Malaca para evitar el tráfico de productos chinos hacia Europa vía Océano Índico. Eh,
el conflicto tiene muchas arenas y obviamente es a nivel global, pero lo vimos también en el siglo XX. O sea, las guerras proxy de la Guerra Fría fueron eso, en un marco de un mundo mucho más sencillo que el nuestro. O sea, en geopolítica se está hablando hoy día más que de geopolítica per se, de geoeconomía, que la economía es política, o sea, no hay una separación de eso. Y la política tiene un marco ideológico, entonces ideología, política y economía están recontra relacionados, como decís vos, pero no. Y esto termina afectando los hechos que vemos en nuestro mundo. En el off hablamos de Carl Schmitt. La peor consecuencia de lo político es la guerra. Entonces, si las guerras que vemos son políticas, aunque las querramos disfrazar de morales. Como decía Sun Tzu, la guerra es la continuación de la política por otros medios, que después lo tomarán Clausewitz. Digo, Claro. pero por ejemplo, no sé, cuando los Estados Unidos intervienen en 2003 en Irak, la guerra de Irak que dura alrededor de 40 días, 35 días, que es la intervención que en realidad es la toma de Bagdad, más que la guerra en Irak. La, Saddam, que tenía una política nacionalista, digamos, que tenía la idea de volver a ensayar un panarabismo tímido y demás, eh, si Estados Unidos no hubiera roto el gobierno de Saddam Hussein, posiblemente hubiese tenido una fuente de recursos a partir de 2010 o 2011 mucho mayor de lo que fue el propio Irak sin Saddam. A eso me refiero como un ejemplo Sí, también para sí, que... no, pero o sea, es un hipotético, es un contrafáctico, no lo vamos a ver nunca porque sucedió así, la historia es así. O sea, podemos hacer argumentos económicos para ver si hubiera pasado eso, pero lo mismo, Estados Unidos es el hegemón más feroz de la historia, o sea, es el más sanguinario y se comporta así, y se ha comportado así a lo largo de la historia. Y el modus operandi yankee ha sido ese, de intervención, de acción, utilizando su principal recurso, que lo sigue siendo hoy día, que es sus Fuerzas Armadas. O sea, más allá de que uno pueda decir que la mayor cantidad de ojivas nucleares la tienen los rusos, que el ejército terrestre más grande lo tienen los chinos, la fuerza militar más poderosa y más probada del mundo, y Trump lo cuando habla de la operación para capturar a Maduro, es la estadounidense. Entonces, para mantener su puesto de hegemón, cuando no hay dominación, en términos gramscianos, hay coerción y utilizan la coerción. Y no podemos saber qué hubiera pasado si no. Pero hay que entenderlo bajo la lógica de que es el comportamiento eh, sostenido de la política estero-yanqui, con los vaivenes entre demócratas que son globalistas y republicanos que son aislacionistas. Digamos, a ver, el primer gobierno de Trump se caracteriza por una intervención más política que militar. Luego pierde Trump y hay un cambio de la relación con las élites. En algún momento el primer discurso de Trump es un discurso marcadamente antielitista que habla de volver a la América industrial de los 50-60, que se vincula con el evangelismo sureño. Ya el segundo Trump ya no tiene esa cercanía con el evangelismo sureño y se acerca más a los megamillonarios, digamos, a esos tecnomillonarios y a esas fortunas intangibles, digamos, como dice Zizek. Eh, ¿Qué se puede decir? Que si también eso corre digamos, la política norteamericana, digamos, si uno lo pensaría en términos más economicistas, materialistas, dialécticos, ¿cuál es la porción de la burguesía que está empujando las políticas norteamericanas? Podemos decir que es distinta la fracción de la burguesía del primer gobierno de Trump que del actual, ¿no? Sí, sí, es una base diferente, fue una base que fue transformándose. Las bases MAGA hoy día están tensionadas, están, están confundidas, si, analizándolo a grosso modo, porque hay particularidades, hay que ver, hay que ver para ver bien la foto, y la foto que importa es la de noviembre, hablando de estos fines de julio, es la foto de noviembre con las elecciones de medio término, las cuales históricamente gana la oposición en Estados Unidos y la cual todos los números en todas las encuestas les dan mal a Donald Trump, no por historicidad, por presente, porque la promesa del primer Trump que no mandás es una promesa aislacionista asociada a una tradición intelectual estadounidense de que Estados Unidos es para Estados Unidos y que no tienen que intervenir en el mundo. Pero también Trump, cuando llega al gobierno, opino yo y me imagino yo, y es una cosa que no sé si se puede comprobar, se habrá dado cuenta que Estados Unidos es Estados Unidos porque Estados Unidos interviene en el mundo y es un rule maker. No respeta las reglas de Estados Unidos, las hace en términos
bien realistas. Esto, en términos de Jaguaribe, en términos nacionalistas, es un hacedor de reglas, no es un tomador y tampoco es un paria. Porque paria sería Venezuela, que rompe las reglas y no tiene capacidad de hacerlas. Estados Unidos las arma, y las arma saliendo afuera, sea republicano negacionista, demócrata globalista. Es la forma en la cual construyen poder y va variando. Un demócrata quizás prefiere el multilateralismo, la ONU, el FMI. Trump tiene un estilo personal de salir y apostar fuerte. Si uno lee, por ejemplo, si uno se pusiera a leer los libros de Trump y sus manuales para hacer negocios inmobiliarios, va a haber mucho de ese Trump inmobiliario en los Trump presidentes. Hay una película sobre la vida de Trump y es muy interesante si la ves en perspectiva de cómo es presidente. Justamente también en la fortuna de Trump se ve la intervención del Estado. ¿Por qué? La, la urbanización de Nueva York a partir de la década del 30 se imbrida mucho con las familias italianas vinculadas a la mafia, vinculadas a las luchas facciosas entre las distintas mafias, la mafia negra, los irlandeses, los italianos del sur. Cuando viene la ley Rico y después vienen, digamos, las reformas del FBI con Giuliani en la década del 90, o ya las nuevas leyes de fines de los 80, digamos, el Estado limpia, se encarga de limpiar, si se quiere, una parte, como diría David Viña, la mafia también es una parte de la burguesía, limpiar eso, y de alguna manera son esos sectores vinculados en algunos al poder político los que compran Nueva York. Nueva York de los 90, digamos, las torres, entonces digo, hasta qué punto el Estado funcionó como después, como nunca puede ser de otra manera, como un elemento que es la contracara de esos negocios, ¿no? Pero el Estado siempre fue parte del armado de riqueza de la población. O sea, el Estado siempre estuvo en momentos o sea, por omisión o por participación, siempre fue parte de la creación de riqueza. O sea, la posición más anarcocapitalista, no, bueno, anarcocapitalista justo no, pero la posición más neoliberal necesita un Estado que omita. O sea, García Linera va a decir que el Estado neoliberal lo que hace es legalizar la corrupción, Sin duda. la legaliza. Y un Estado participa en la economía, un liberal clásico te va a decir, no, es que hay corrupción porque está en todos lados, menos Estados, menos corrupción. Es complicado pensar una creación de riqueza sin Estado porque el Estado es la institución, no es una institución política, ¿cómo definir Estado? Es la relación social de producción, es la caja negra, es Es el el representante Estado. institucionalizado de la sociedad, el Estado. Claro, depende de la definición que tenga, pues definición de Estado hay para tirar para arriba. El Estado moderno beberiano, si querés, puedes tomar. El Estado rige la vida social, ordena la vida social y la sociedad moderna no se entiende sin Estado y la riqueza de la sociedad moderna no se entiende si no hay una dosis de Estado participando u omitiendo su participación. Pero se explica ahí. Entonces, los New Rich de argentinos, por ejemplo, se hicieron con el Estado y uno no puede decir mirarlo peyorativamente tampoco. Yo no miraría a Trump peyorativamente porque su riqueza, su familia y su riqueza se hiciera con el Estado. ¿No? Sí explica su forma de ser, para entender e intentar ser científicos, porque la pretensión de la ciencia es explicar y también a veces intentar predecir. Entonces podemos intentar predecir o entender el comportamiento de Donald Trump al momento de ser el presidente y el que toma decisiones del país más importante actualmente del mundo, eh, junto a China. Sí, pero a lo que me refiero también, que con esto, digamos, como última pregunta, se puede pensar que, digamos, la ONU servía como contrapeso de las dos potencias soviética y norteamericana en el 45. Luego de la explosión, porque la Unión Soviética implota por el aire en la década del 90, en los últimos 30 años, la política, las grandes juegos políticos pasan en la Organización Mundial del Comercio, en las internas de la OTAN, ya la ONU queda, digamos, como una especie de sedimento administrativo. Esto es matizable, pero no tiene O sea, esas si lo, grandes discusiones que tenía en la década del 50 y la década del 60. Digamos, bueno, pero si lo pensás, pensalo así. Vos pensás que la ONU la estás viendo como en el juego de las grandes potencias, que está bien, es una forma de verlo y es una mirada que en el campo mío, que es las redes internacionales, ha pregonado mucho. Ahora, si vos ves a la ONU desde nuestra perspectiva periférica, la del sur global,
es la institución más importante que tenemos para igualar la cancha. Porque si Malvinas es un reclamo que podemos decir que es legítimo, también es porque logramos que se levantara en la ONU, o sea, empata la cancha, y si sigue manteniéndose como un reclamo legítimo, más allá de lo que vayan pasando los gobiernos con mayor o menos malvinización, es porque la ONU mantiene en pie el reclamo de Malvinas. Y así un montón de situaciones, o sea, la ONU, y no soy el principal defensor de la ONU de mis conocidos ni de los ámbitos, sigue siendo una institución importante y relevante para los países del sur global, quizá no para las grandes potencias, pero las grandes potencias pues están sentadas en el Consejo de Seguridad Permanente. También hay otro elemento que el llamado sur global, a partir de la década del 80, mejor dicho, o sea, si bien hubo proyectos de los alineados en la década del 60 y del 70, a partir de un momento la globalización se regionaliza por los nuevos círculos, por la nueva circulación de capital que se da a partir de los 90, las regiones se vuelven mucho más importantes, digamos. El reclamo por Malvinas también tiene su lugar porque toda América Latina a partir de medio de la década del 90 apoya la causa Malvinas. La UNASUR, la CELAC, inclusive la Unión Africana formó en la década del 90, digo, también las regiones se fortalecieron a medida que fuimos los años y también fuimos consiguiendo más apoyos, digo, hasta qué Pero esos punto. apoyos, esa rosca, bonita es sentarte en algún momento con esa gente. El lugar donde están todos en la mesa, grande, amplia, es Nueva York. Más para países como el nuestro, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro que es de noticia de ayer o de anteayer es la retirada diplomática de Colombia, anunciada por el presidente recién electo, el Tigre. Eh, esa retirada tiene consecuencias. Vos sacar embajadas había hecho hacer más eficiente el uso diplomático, los recursos diplomáticos y de política exterior de Colombia. Afecta, porque es importante tener mesas, es importante el cara a cara. La ONU es el lugar donde te sentás con la mesa de todos y lográs que la Unión Africana te apoye el reclamo de Malvinas desde África, pero te sentaste en la mesa en la ONU, porque en la ONU, cuando vos le pediste, che, ayúdame con Malvinas, ellos te van a pedir que ayudes algo a cambio. Es importante para el sur global, la ONU, más allá que para las grandes potencias no lo sea. Eh, pero, esta es una opinión, quizás la ONU funciona, el objetivo real de la ONU debería ser ese, ayudarnos a la mayoría de los países que no tenemos quizás la capacidad política y de poder para influir en el gran tablero, en un ambiente unilateral. Mismo, o sea, Argentina siempre tuvo problemas con la ONU y con estos organismos mundiales multilaterales Pero debido a una posición una de igualdad cuestión, que no se mantuvo. pero digo, hoy sería posible una declaraciones como la década del 60 rechazando el colonialismo francés e inglés, como la década del 60 rechazando el sionismo, rechazando la guerra de Vietnam, digo, digamos, a ver, el antiimperialismo que hubo en la década, a los fines de los 50 hasta mediados de los 70 permitía. La ONU hizo declaraciones contra la guerra de Vietnam en el año 67, 68, digo, hoy Pero sería estamos posible algo hablando de una así. época antiimperialista, una época donde el antiimperialismo está en boga, en donde las naciones tenían líderes políticos antiimperialistas. Hoy no los hay, y por eso no pasa en la ONU, porque en el nivel uno, que es el local, no hay gente que tenga esa vocación, esa búsqueda, y por lo tanto el nivel 2 no va a llegar, porque el nivel 2 son diplomáticos, el diplomático siempre responde a los intereses del Estado, del Ejecutivo Nacional, al menos los en Argentina sí, o sea, no son independientes, no son héroes internacionalistas que van a la batalla por sí solos, ¿no? Tienen un orden jerárquico y tienen que respetar la voluntad del pueblo llevada adelante en las urnas, en los casos de los países que son democracias liberales.